¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chat Económico. Aquí estamos para hablar en esta noche de Administración Pública y Control. Lo vamos a hacer aquí en el 30 de la TDA, el 22 de Supercanal HD, con Víctor Di Blasi. Lo conocemos, es de la casa, es coordinador de la Maestría en Gestión Financiera en Sector Público de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también nuestra invitada hoy, una decisión de Víctor, que él entendió que obviamente es la experta para hablar del tema, es Graciela Salvo, directora de Auditoría Interna y Control de Procesos del Tribunal de Cuentas de Mendoza, contadora y magíster en Gestión Financiera del Sector Público y además docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. A los dos les damos las bienvenidas. Víctor, ¿qué tal? Graciela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Víctor, vamos a hablar de un tema que es interesante, Administración Pública y Control. Sí, es un tema interesante, sobre todo cuando uno toma a nivel general, ¿no? Ve los datos y ve que el sector público en general, en relación a toda la economía, tiene un tamaño importante. En general en todos los países de América Latina y en particular en Argentina. Bueno, le voy a preguntar a Graciela cómo es un poco la vinculación del control con las funciones de la administración pública. Bueno, para hacer una introducción, el Estado, para prestar sus servicios, para esa satisfacción del bien común, se organiza en general, como en toda república, a través de tres poderes, ¿sí? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Bueno, cada uno de estos poderes, esta digamos es una división muy general, ya no haciendo alusión a lo que es nación, provincia y municipios, que después vamos a abordarlo, desarrolla distintas funciones. Entonces, bueno, esas funciones son las que se van vinculando y vamos a ir desarrollando para llegar al tema de control. En relación a esto que decías, Graciela, la división no solamente en los tres poderes, sino en las distintas jurisdicciones que tenemos en el país en particular, tenemos básicamente tres estamentos: la nación, la provincia y los municipios. Son tres estamentos que gastan, o sea, erogan, tienen erogaciones públicas y por otro lado recaudan, ¿sí? Entonces es interesante pensar cómo hacemos para controlar esto, ¿no? Si bien el enfoque es de la administración del sector público, dentro de la administración tenemos las funciones fundamentales, ¿no? Planificación, organización, ejecución y control, pero el enfoque que queremos darle hoy es precisamente cómo hacemos para controlar entre estos tres niveles de gobierno, bueno, y en particular como es en la provincia de Mendoza. Claro, cuando hablamos de funciones, porque acá es importante encuadrar el tema de lo general para saber cómo llegamos a los sistemas de control, porque a veces pensamos en control y lo asimilamos a un órgano de control, claro. Y en realidad el sistema de control es mucho más que eso. Cada uno de estos tres poderes desarrolla una función propia, que algunas son privativas de cada uno de los poderes y otras se comparten. Por ejemplo, Poder Legislativo desarrolla la función que es privativa de él, que es legislar. El Poder Judicial, lo que tiene que ver con la función jurisdiccional o judicial, y el Poder Ejecutivo es el máximo administrador, desarrolla la función administrativa, que es la que se vincula con el tema del control. Ahora, también el Poder Legislativo y el Judicial, para prestar su servicio de legislar y de su función judicial, también desarrollan una pequeña función administrativa, porque necesitan personal, bienes y demás. Entonces, a esa función administrativa es la que nosotros nos vamos a referir y es la que está muy íntimamente unida al tema del control, ¿sí? Que es justamente ver cómo usamos los recursos que la ciudadanía aporta y cómo el funcionario después tiene que rendir cuentas de esos recursos, vinculado a la función administrativa. Bien, cuando hablamos de sector público, para no quedarnos con la idea del legislativo, el ejecutivo y el judicial solamente, tenemos que pensar en los bienes y servicios que provee la administración pública. Tenemos que pensar en educación, en justicia, en salud, en seguridad. Entonces, una cosa son los servicios que se prestan y otra cosa son los órganos que prestan el servicio y otra cosa es cómo se controlan. Esas tres aspectos son los que intentamos evaluar cuando hablamos del control en el sector público. Ahora, yo, Graciela, te quería consultar cuál es el marco normativo que existe, ¿no?, para lo que es el control.
Bueno, en general para la organización del Estado, y ya hablando ya del Estado en su función de administración, existen a nivel provincia, municipios y nación, distintas normas que lo regulan, porque son privativas de cada una de estas jurisdicciones. A nivel nacional tenemos el marco de la Ley de Administración Financiera, que es la 24.156, que en uno de sus artículos, el 8, dice cómo se conforma el sector público nacional, que en general es la Administración Nacional con sus entes centralizados o descentralizados, después las sociedades del Estado, que hacen una discriminación, digamos, y también dice que en lo que se relaciona a la rendición de cuentas se le aplica a las empresas concesionarias de servicio y demás vinculadas con el Estado. ¿Esto por qué? Pues estas normas regulan lo que hace a la administración de las funciones del Estado. Dentro de esta función de administración es lo que regulan esta normativa. Son las principales, hay otras más. En la provincia tenemos la ley 8706, que es mucho más nuevita, digamos, sus sanciones del año 2015, la otra que hablábamos nacional del año 92, y se aplica a los municipios y al sector público provincial. Y en su artículo 4, esta ley también define qué es el sector público provincial, porque a veces tenemos esa disquisición de que es todo lo público. No, hay muchas entidades, porque el Estado para prestar los servicios se organiza de distintas formas, con distintas formas jurídicas. A veces la forma jurídica es de un ente público o a veces de un ente privado. Y esto hay que mirarlo siempre, porque cuando si no hablamos, hacemos como que es sinónimo a algunas terminologías que no es así. Entonces está bueno saber que en esta ley se define lo que es el sector público provincial, para que no queden dudas, después hay otras peleas por ahí por estas acepciones, que es público, no que es privado. Bueno, la ley lo definió y es comprensivo todo lo que es la administración provincial. Dentro de la administración provincial está el Poder Ejecutivo con todos sus organismos centralizados, descentralizados, autárquicos, fondos fiduciarios. Después está el Poder Legislativo, el Poder Judicial y dos órganos extrapoder en la provincia de Mendoza, que son el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Después tenemos otro gran acápite, que son las sociedades y ya sean sociedades del Estado o sociedades con participación estatal mayoritaria. También aquí se incluyen los entes reguladores. Y el otro gran organismo que tenemos nosotros, que es el Departamento General de Irrigación, que está en un inciso separado. Y los municipios, obviamente. Y en ese caso, pensando un poco en los municipios, hablaban ustedes, separaban un poco lo que sucede en cada gobierno, Poder Ejecutivo, Legislativo. Bueno, lo cierto es que a mí por ahí yo tengo esa curiosidad y tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que me lo respondas, porque uno entiende que como ciudadano común quiere que se controle todo. Ahora, en el caso de la provincia, ¿cuál es el organismo que controla municipios y al gobierno? ¿Y quién controla a nivel nacional? Me parece que está bueno saberlo también. ¿Eso te parece que lo respondemos después de la pausa? Lo respondemos después. Y a Víctor también lo vamos a hacer que responda un poquito sobre ese tema. Bueno, ¿te parece? Perfecto. Nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Chat Económico, aquí en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos en Chat Económico aquí, recuerden, en el 30 de la TDA. También recuerden que pueden ubicarnos a través de las redes sociales por si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia para nuestro programa. Estamos con Víctor Di Blasi, que es coordinador de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público de la UNCUYO. Y también tenemos como invitada a Graciela Salvo, directora de Auditoría Interna y Control de Procesos del Tribunal de Cuentas de Mendoza, contadora, magíster en Gestión Financiera del Sector Público y además docente también de nuestra universidad. Bueno, habíamos quedado con un tema pendiente y era básicamente hablar de, en realidad, cómo es el control a nivel provincial, más local, ¿no? A nivel provincial, municipal, y qué pasa también con lo nacional. Bueno, antes de hablar de los órganos de control, hay una diferenciación importante a hacer porque a veces hay confusión respecto de lo que es el órgano a lo que son los sistemas de control. Bien. Cuando nosotros hablamos del sistema de control, una introducción rápida, decimos que todas las instituciones que administran, desarrollan la función administrativa tienen que tener un sistema de gestión desarrollado para poder prestar un buen servicio a la comunidad, que es el fin último de cualquier entidad pública o privada que preste
un servicio público. Entonces, este sistema de control es más amplio que el órgano de control. El órgano de control es uno de sus componentes, pero cuando hablamos de sistema de control estamos hablando de cómo se organiza esa institución desde el punto de vista del ambiente de control, cómo es su estructura organizativa, cómo define las competencias de su personal, las funciones, distintos aspectos de capacitación, cómo planifica, cómo evalúa riesgos, un tema muy importante ahora, prever antes de que nos suceda algo, en la medida que se pueda, y planificar acciones para reducir esos riesgos y para poder hacer una ejecución eficiente. Esto es todo un proceso que involucra también las actividades, los procedimientos que se desarrollan en cada institución. Entonces, cuando tenemos un programa efectivo que larga el Estado, hay que nosotros pensar en cómo lo vamos a desarrollar, cuáles son los puntos de control para lograr que ese objetivo se cumpla, ese programa se cumpla. Y también otro de los componentes muy importantes antes del órgano digamos, de los órganos de control tiene que ver con la comunicación y la información, porque la comunicación es fundamental, sobre todo en un servicio público, porque el usuario externo, el más lejano a veces el ciudadano, y tenemos muchos usuarios cercanos que es el vinculado directamente a la prestación del servicio de una entidad. Entonces, la comunicación y abrir y administrar bien los medios de comunicación, los sistemas de comunicación, ya no estamos hablando de medios, es muy importante porque esto hace que el usuario vea cómo es su prestación de servicio. En realidad, todo este sistema de control lo que hace es un proceso que desarrollan las propias instituciones que permiten que se logren los objetivos que tiene cada una de las instituciones, que se dé información que sea confiable a la ciudadanía en general y además que se cumpla con la normativa legal, principalmente. Entonces el órgano de control es uno de los últimos componentes que nosotros analizamos porque es el que supervisa y monitorea que se cumplan todas las demás y que el Estado cumpla con su administración. Y aquí es donde entran a jugar el tema de los órganos de control. Claro. Bien, ahí es donde queríamos llegar. El tema de los órganos de control es importante porque muchas veces hay un desconocimiento de a quién le toca controlar en cada jurisdicción. Porque hablamos más temprano de la jurisdicción nacional, provincial y municipal, y cada jurisdicción tiene un órgano de control interno y un órgano de control externo. Esa es otra pregunta que te quería hacer, Graciela, si podíamos ahondar un poco en lo que es control interno y externo, pero antes de eso, por ejemplo, quería poner que en la Nación tenemos un órgano de control externo, que es la Auditoría General de la Nación, que funciona dentro de lo que es el ámbito del Congreso, un órgano de control interno, que es la Sindicatura General de la Nación. En la provincia tenemos el órgano de control externo, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia, y la normativa, la Ley 8706, habla de un órgano de control interno formado por la Auditoría de la provincia. Y a nivel municipal, en Mendoza en particular, el órgano de control externo vuelve a ser el Tribunal de Cuentas. Esto es una distinción que tenemos en Mendoza respecto de otras provincias donde existen los tribunales de cuentas municipales también, o sea, a nivel municipal. Acá en Mendoza no existen. Y el órgano de control interno a nivel municipios es también su auditoría interna, según, digamos, cómo la determine la normativa. Pero bueno, la pregunta puntual, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el control interno y externo? Bueno, fundamentalmente en la provincia de Mendoza y municipios, el tribunal, la Constitución ha diseñado una institución, ya desde el año 16, digamos, de la sanción de la Constitución, que es el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, con 5 artículos que hay en la Constitución donde le fijan el alcance y la función que tiene. Hay un solo Tribunal de Cuentas para el nivel provincial y para el nivel municipal. Este órgano de control externo tiene facultades, está creado como un órgano extrapoder, no depende ni obviamente del Poder Ejecutivo, que es el que más función administrativa desarrolla. Claro. No depende del Poder Legislativo, esa es una diferencia muy importante con la Nación, donde la Auditoría General depende del Congreso y el que termina aprobando, desaprobando esa rendición de cuentas es el Congreso Nacional. Hay un artículo en la Constitución Nacional que así lo fija, que es el 85. Y nosotros acá en la provincia, este órgano que es extrapoder, aprueba o desaprueba la cuenta directamente el órgano de control externo, ya sea la rendición de cuentas de organismos provinciales o de organismos de cada uno de los municipios, o en este caso hay varias sociedades que también rinden cuentas al Tribunal de Cuentas porque tienen participación estatal mayoritaria y demás. Entonces,
Lo que después tenemos que nosotros ver, ¿por qué se llama interno o externo? Eso que siempre esa división, esa dicotomía que hacemos. Porque el interno tiene como función alertar, hallar algunas deficiencias y advertirle rápidamente al Ejecutivo de que están habiendo problemas, ¿sí? Por eso dependen del gobernador, normalmente la Sindicatura General de la Nación depende directamente del presidente, o la Auditoría Interna Provincial dependería directamente del gobernador, así está diseñado, o la Auditoría Interna Municipal dependería directamente del intendente. En cambio, el órgano de control externo está fuera de la administración porque es el que tiene que desarrollar otro tipo de funciones. Bueno, nos tenemos que ir a una nueva pausa. Parece que nos queda corto el tiempo para hablar de este tema porque realmente es muy amplio e interesante. Estamos hablando de administración pública y control con Víctor Di Blasi y Graciela Salvo. Ya regresamos, estamos aquí en Chat Económico. Bueno, seguimos aquí en Chat Económico con Víctor Di Blasi, coordinador de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público de la UNCUYO, y con Graciela Salvo, que es directora de Auditoría Interna y Control de Procesos del Tribunal de Cuentas de Mendoza, contadora y magíster en Gestión Financiera del Sector Público y además docente de la Facultad de Ciencias Económicas también de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, tenemos que seguir hablando. Es un tema súper amplio, en el corte hemos hablado y mucho de esto, realmente da para seguir hablando, pero queríamos por ahí, Graciela y Víctor, que nos cuenten un poquito cuál es el alcance que tiene este control del que venimos hablando en el programa. Es una pregunta muy importante porque al momento de uno evaluar como ciudadano a estos órganos de control, por ahí nos hace falta un poco más de información porque el alcance del control es lo que hace a veces que uno vea hasta determinado punto o no. Y eso viene en el diseño institucional de cada uno de los órganos de control externo. Con respecto a los órganos de control interno, todos tienen alcance de gestión. Nosotros cuando lo enseñamos en la Facu, siempre les decimos a los chicos, bueno, hacemos como una división respecto al alcance. Alcance del control de legalidad o alcance de control de gestión, que es mucho más amplio. Cuando decimos que el alcance es de legalidad es porque lo que se controla son todos los actos administrativos, la administración de fondos públicos, entendido amplio, fondos, no solamente valores, y en función de las normas legales y el plexo normativo amplio que rige eso, o sea, se controla, sí, una licitación se hizo de acuerdo a cómo está establecido en las normas legales y se siguieron los pasos, que es bastante amplio. Pero hay otro aspecto del control que tiene que ver con medir resultados, claro, medir con indicadores, medir si realmente hicimos una licitación y fue está bien hecho, en vez de haber hecho la licitación de un puente, hicimos la licitación de una ruta. Y eso tiene que ver con la gestión, que es más medir metas. Esas metas a veces no están dispuestas en una normativa. Por lo tanto, hay que mirar estos órganos de control externo hasta dónde tienen la facultad de controlar para saber, porque a veces dicen, ¿por qué no controlo esto? Y bueno, porque a veces no tienen la facultad, otras veces porque no lo hicieron bien. Así de simple. Entonces, esa es una diferenciación muy importante que hay en el órgano de control externo nacional, que es la Auditoría General de la Nación, y el Tribunal de Cuentas, que tiene jurisdicción provincial y municipal. La Auditoría General de la Nación tiene un alcance amplio de legalidad y de gestión, ¿sí? Claro. Después dictamina sobre la rendición de cuentas y se lo eleva al Congreso, que es el que termina aprobando, desaprobando la cuenta nacional. En el ámbito provincial nosotros tenemos una ley orgánica muy recientemente ayornada, gracias a Dios, porque era del año 33, se sancionó el año pasado, a principios de año, la ley 92-92, que es la orgánica del Tribunal de Cuentas, y el control que hace el tribunal está bien establecido, es sobre la gestión financiera, patrimonial, claro, pero desde el punto de vista de la legalidad. ¿No? Entendiendo, digamos, un control, digamos, que uno se pone anteojeras para controlar, sino que el parámetro para controlar es toda la normativa. Si en esa normativa hay algunos aspectos o metas que están incorporadas en la ley, como pasa en la ley de responsabilidad fiscal, el Tribunal de Cuentas también controla esas metas, pero en general se controla lo que establece la norma legal, no la gestión librada, digamos, que no está reglada. Entonces, bueno, a Víctor, yo sé que esto da para hablar y mucho, pero nos queda un poco tiempo y a Víctor le voy a preguntar,
justamente cuáles son, quiénes son los entes sujetos a control interno y externo, porque uno entiende que hay muchos organismos y uno se pregunta cuáles son los que son controlados constantemente. Los que son susceptibles Sí. de ser controlados sería, sí. Bueno, en la provincia de Mendoza prácticamente todos los organismos públicos, incluso algunos que no son netamente de carácter público, tienen una conformación de tipo privada. Por ejemplo, tenemos algunas fundaciones que manejan fondos públicos y el Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo, es el encargado de controlar y rinden cuenta al tribunal. Tenemos algunos fideicomisos, tenemos algunas sociedades estatales con participación estatal mayoritaria, SAPEM, las famosas SAPEM que se llaman, donde bueno, el Estado participa y el control de estos fondos está sujeto al órgano de control externo. Además de los municipios, cuando uno va a la Casa de Gobierno, por ejemplo, podríamos decir Sí. toda la Casa de Gobierno, todas las reparticiones que hay en Casa de Gobierno, el Palacio Judicial y demás, son las que están sujetas al control. Yo sé que estamos cortos de tiempo, quería solamente hacer un comentario, Sí. si me permitís. Sí. Que es que también se trabaja en redes, o sea, en cuanto al control estamos trabajando en red. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, el Tribunal de Cuentas está asociado a lo que se llama la Red Federal de Control Público. Y ahí es donde también este alcance se puede interpretar un poco más amplio, en el sentido de que hay vinculación con los órganos nacionales y se realizan controles y auditorías, digamos, en conjunto. No sé, Graciela, si querés vos ampliar esto. Esta red federal lo que hace, que es lo que debemos hacer, integrar el sistema de control interno-externo, por más que los dos tengan finalidades separadas, porque después lo sufren los propios administradores, que llega el interno y el externo a ver lo mismo, pero con finalidades diferentes. Claro. Entonces, hay una red federal de control donde los organismos, cuando la nación manda fondos nacionales a la provincia, las auditorías se las hace el Tribunal de Cuentas, que igual las tiene que hacer con un formato especial que nos pide la nación, y en vez de venir ellos a hacer la auditoría, la hacemos nosotros y tenemos unos recursos propios que tienen que ver con esto, que a ellos les sale, digamos, como más económico que les hagamos nosotros la auditoría, y eso es la integración que hay, igual que con los órganos de control interno-externo. Pero hay que tener en cuenta que las finalidades son diferentes, por eso las formas de integración y las formas de designación de los funcionarios de los organismos de control externo son diferentes. Ahí quería ir, porque la pregunta también que se va a hacer la gente es ¿quiénes son los que están a cargo de esos organismos de control? Porque se entiende deben garantizar la transparencia que el ciudadano y la ciudadana pretenden. En la Constitución de la provincia de Mendoza, en el caso del Tribunal de Cuentas de Mendoza, establece que los miembros del Tribunal de Cuentas son designados de la misma forma que son designados los miembros de la Suprema Corte. O sea, son una propuesta del Poder Ejecutivo, una terna, pero lo aprueba la Cámara de Senadores, la legislatura. Y así está conformado por un abogado que es presidente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, y vocales que en este momento son contadores, pero que la ley le ha dado también otra apertura a otra profesión para que puedan ser vocales. Y eso garantiza la transparencia, que uno entiende debe tener, ¿no? El arreglo institucional lo que busca es eso, básicamente. Sin duda. Sí. Bueno, Víctor y Graciela, no queda tiempo para más. Yo sé que es un tema para seguir hablándolo. Les agradecemos a los dos que hayan venido a hacer el aporte necesario, porque realmente es un tema muy interesante. Así hablábamos de Administración Pública y Control con Víctor Di Blasi, coordinador de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público de la UNCUYO, y Graciela Salvo, que es directora de Auditoría Interna y Control de Procesos del Tribunal de Cuentas de Mendoza, contadora y magíster en Gestión Financiera del Sector Público y también docente de esta casa de estudios. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta la próxima edición de Chat Económico. Muchas gracias nuevamente. No, al contrario, muchísimas gracias. Hasta la próxima.